Pues comienzo hablando de Salamanca y la reforma del calendario gregoriano, explicándoles que el calendario, como digo, tiene una gran relación con el nacimiento de la civilización. Solamente cuando los seres humanos miden, cuentan, recuerdan y fijan los hechos en el día de hoy, en el ayer o en el mañana, es cuando se puede decir que estamos civilizados. Y va a tener mucho que ver también con la religión a lo largo de la historia de la humanidad. De hecho, hubo muchísimo interés desde tiempo inmemorial por el movimiento de los astros, porque según como estuvieran colocados, se le podía adivinar la conveniencia de cultivar determinadas cosas, de comenzar determinadas campañas bélicas que solo se hacían en tiempos donde no había nieve, o el día o la fecha en la que había que celebrar una adoración, una fiesta religiosa, una romería. Y como les digo ahí, los movimientos del Sol, la Luna y la Tierra se usaban para medir el tiempo y siempre eran regidos por sacerdotes. Eran las autoridades religiosas las que comenzaron por organizar la vida del tiempo en las sociedades mundiales. Pero la mayoría de la gente no necesitaba esa precisión, no necesitaba saber qué hora era o qué día era. Pero aún así, incluso en esas circunstancias, el calendario cohesiona a una sociedad y el calendario ordena los hechos memorables para que los podamos recordar en una cadena o en una línea de tiempo determinada. El problema de la reforma del calendario de la que yo voy a hablar aquí tiene mucho que ver con el tema del problema del calendario para los cristianos. ¿A qué me quiero referir? Desde el principio, desde los primeros estudios que hubo sobre el nacimiento de Jesucristo, se empezó a cuestionar lo que la Biblia decía, porque la Biblia decía que nacido Jesús en los días de Herodes, según Mateo 1:2. Herodes murió en el 750 Abu Recóndita, desde el nacimiento, la fundación de Roma, y esto era el 4 a.C. Por otra parte, la estrella de Belén, que fue fijada por Kepler de forma indiscutible, era la conjunción de Júpiter y Saturno según la constelación, en la constelación de Piscis, es decir, el 7 a.C., lo cual quiere decir que, sin ninguna duda científica, Cristo nació antes de Cristo. Por otra parte, es que entonces no se conocían los números arábigos y entonces tampoco existía el año cero, con lo cual era realmente por aproximación cuando los cristianos empezaron a contar las fechas que la Biblia marcaba para las celebraciones religiosas. Al principio había también otro problema en la Iglesia, y es que Jesucristo había sido asesinado, según decían ellos, matado por los judíos. No se daban cuenta de que Jesucristo también era judío. Y el problema es que hubo una especie de odio visceral a los judíos y una premeditada experiencia y organización para no coincidir en nada con las celebraciones judías sobre el mismo Dios y el mismo acontecimiento. Y por eso la Pascua, que era la fiesta principal de los cristianos, según dice la Biblia, y que se fijaba a partir de la luna, tenía el problema de que podía coincidir con la celebración judía. Y eso molestaba mucho, incluso servía de hilaridad para los que eran contrarios al mundo cristiano. Y sabemos de sobra por la Biblia que la Pascua en la que murió Jesús cayó en viernes y que la resurrección fue en domingo. Perdón. Sabemos, sin duda, que la última cena fue el 14 de Nisán, que era el mes judío del calendario judío entre marzo y abril, y la resurrección el día 17 de Nisán. Era tan importante la celebración de la fiesta de la Pascua, tanto que el primer concilio ecuménico que se hizo en la historia de la humanidad y en la historia de la Iglesia, lo convoca un emperador, el emperador Constantino, el concilio de Nicea. Y uno de los problemas que trataba de resolver este concilio era fijar una fecha para que todos los cristianos celebraran la Pascua a la vez y en una fecha distinta de los judíos.
Así que ellos decidieron, en este concilio de Nicea, que la celebración de la Pascua cristiana sería el domingo tras la primera luna llena de primavera, fijando el equinoccio de primavera el 21 de marzo. En este momento es impresionante cómo en este concilio llegan a unir, a imbricar dogmáticamente el equinoccio de primavera, la luz, el calor, con el tema de la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, para el resto de la gente común ni siquiera se había enterado de que había habido un concilio de Nicea. Solo a través de las parroquias llegaban a enterarse de cuándo se celebraba la Pascua en cada uno de los años que iban sucediéndose. A partir de la celebración de la Pascua se reavivaban la economía, la transhumancia, la agricultura, las ferias comerciales que solían tener una fecha más o menos fija en los calendarios en distintos lugares de Europa, como digo, las campañas militares, y se establecían las fiestas eclesiásticas móviles que la Iglesia Católica establece en función de la fecha de la Pascua. ¿Cuáles eran estas fechas móviles? Una no religiosa, el Carnaval, que comienza el jueves anterior al miércoles de ceniza, es el principio de la Cuaresma y se celebra 40 días antes de la Semana Santa, y luego las fiestas religiosas como el miércoles de ceniza, el domingo de Ramos, que da inicio a la Semana Santa, la Ascensión del Señor, 40 días después, el domingo de Pentecostés, 50 días después, o el Corpus Christi, 60 días después. Esto era muy importante para las celebraciones eclesiásticas y las autoridades de la Iglesia, pero había un problema, y es que había una falta de conformidad entre los movimientos del Sol y de la Luna, y esto, unido a que el calendario juliano no era del todo preciso, acumularon residuos de tiempo, de manera que el equinoccio de primavera, que según Nicea tenía que celebrarse el día 21 de marzo, en 1582 se estaba celebrando el día 11 de marzo. Porque la diferencia que había entre el calendario juliano y el calendario astronómico era muy poca, pero con muchos siglos pues se hacía muy grande, llegaba a ser de varios días. De manera que la Pascua cristiana se alejaba del plenilunio de marzo y había un peligro clarísimo de coincidir con la celebración de la Pascua judía. Ante eso, ya desde el siglo XIII, Bacon decía que era intolerable, intolerabilis, decía él. Es intolerable, el papado tiene que dar una solución para fijar un calendario que permita celebrar la fecha de la Pascua como ha dicho el concilio de Nicea. Había, por tanto, una preocupación eclesiástica, en principio en los intereses desde el punto de vista de la medida del tiempo. Pero claro, este acompasamiento del calendario con el dogma no resultó muy fácil, y por mucho intento que se hizo desde el siglo XIII, el año del calendario era 11 minutos y 14 segundos más largo que el año astronómico, y se necesitaba un día adicional cada 128 años para poder mantener el ritmo del Sol y el ritmo de la Luna con una especie de pequeña coincidencia. Poco a poco se iba desplazando la fecha de la primavera en el calendario juliano, como he dicho, en 1582 era el 11 de marzo y era urgente, se necesitaba precisar mejor la duración del año trópico. Ante esto, viendo que el Sol se adelantaba, que había desajustes en los cielos, fallaba el ciclo del Sol y el ciclo de la Luna. El ciclo del Sol, porque fallaba el ciclo de 4 años bisiestos que se había establecido, cada 4 años un bisiesto que se había establecido, en el calendario romano, y también fallaba el ciclo de la Luna de Metón. Metón, un sabio astrónomo griego, que descubrió que 235 lunaciones equivalían más o menos a 19 años solares, más o menos 1 hora y 29 minutos. Esto fue tan importante como descubrimiento científico que se hizo como en números de oro en el templo de Minerva, y por eso se le llamaba el número áureo, ¿no? Estaba relacionado con el número áureo. Pero estos desajustes a la gente común le daban igual, no le preocupaban demasiado, no lo entendían ni estaban pendientes de ello. El común de los mortales medían el tiempo y el espacio con parámetros particulares, sociales o subjetivos.
Nunca hablaban de la hora del día, sino del atardecer, del amanecer, del día de San Lucas, del día de San Martín, la martiniega, que era el impuesto que se pagaba el día de San Martín, a tiro de piedra, no hablaban de metros, pasos, no existía el sistema métrico decimal, como es natural, pero no existían, no hablaban normalmente de tantas leguas, sino lo que está a tiro de piedra, lo que se recorre en una legua. Tengo 20 años, poco más o menos, soy moza, soy vieja, no decían los años. En la hora de vísperas, puesto el sol, tomando el modelo horario de los monasterios, el martes de carnaval. Es decir, que para el común de los mortales esto del tiempo y el espacio no les iba. Y por eso Fernando de Rojas en La Celestina decía: ¿qué me aprovecha a mí que dé 12 horas el reloj de hierro si no las da el del cielo? El reloj del cielo y el reloj de hierro eran poco habituales, pero sobre todo el reloj del cielo era muy poco tenido en cuenta por la gente común. La mayoría ni pensaba ni usaba los relojes, a pesar de que ya existían mecanismos muy avanzados en relojería. Sabemos que Carlos V llegó a tener un reloj de anillo, cosa que es verdaderamente sorprendente en el periodo cronológico entre 1500 y 1550 y tantos que él tuvo la vida. La mayoría de la gente también estaba acostumbrada a que existían relojes en las ciudades. Había al principio una plaza del reloj, después una torre del reloj, había incluso relojes despertador, como ven aquí. Había mecanismos de relojes que se colocaban en distintos sitios, pero el reloj, cuanto más pequeño, era más lujoso y más caro. Y se utilizaba como un elemento de tesoro, de distinción, para denotar todo lo rico que podías llegar a ser. Por eso, en muchísimas pinturas aparece la distinción de usar uno o varios relojes simultáneos, aunque evidentemente no los necesitaras, pero era una manera de expresar públicamente tu nivel de riqueza, porque eran unos elementos carísimos. Así encontramos que siempre existen pequeños relojes y que en este caso, por ejemplo, están mostrando el reloj que tiene como un elemento de distinción dentro de la sociedad europea o americana del momento. Para todos, en general, y a pesar de ello, el calendario eclesiástico era el único patrón de la vida cotidiana, desde el nacimiento hasta la muerte, porque la Iglesia buscó intervenir en todo lo que tuviera que ver con la vida de la persona, desde que después de nacer fuera bautizado, fuera confirmado, se le anotaran en los libros de difuntos cuando muriera o cuando se casara. Es decir, la Iglesia organizaba o trataba de organizar los ciclos vitales de todos los seres que estaban asumidos a la Iglesia Católica. Y es curioso cómo la gente no hablaba de hoy es viernes, sino que hablaban en función de la fiesta religiosa o del momento de la jornada, o es la época de la siega, de la recolección, es la época de lo que fuera, las tareas laborales. Pero era tan importante este calendario eclesiástico para la gente común, como que yo misma me quedé asombrada cuando leí esta noticia. Había un Jerónimo en América, en 1519, llamado Jerónimo de Aguilar, que se encontró con cristianos después de pasar muchos años entre los mayas de Yucatán, un poco perdido y abandonado. Y la primera pregunta que les hizo a los cristianos con los que se encontró es qué día de la semana era. Y cuando le confirmaron el día que era y vio que no se había equivocado en el cumplimiento de las tareas religiosas, se echó a llorar de alegría. Es decir, para él lo fundamental era haber seguido cumpliendo con el calendario eclesiástico. En la época del Renacimiento en general, a pesar de ello, se impone la necesidad de precisión. Hay que medir y contar de forma precisa para todo. Se necesita desde el punto de vista político, económico, coyuntural. Y, según Wenceslao Segura, en un magnífico libro sobre historia de los calendarios, habla de que hubo un larguísimo proceso de creación de las teorías astronómicas, que es lo que son los calendarios, teorías astronómicas.
y la dificultad que tuvieron, la precisión del ojo humano que tuvo Kepler cuando descubrió lo que fueron las leyes de Kepler, ¿no? Llegar incluso a cálculos matemáticos como la tercera ley, los cuadrados de los periodos de revolución son inversamente proporcionales a las distancias medias al Sol. Pero ¿cómo ese hombre pudo hacer ese tipo de teorías ley con el ojo humano? Eso cambió completamente con Galileo, porque a partir de 1609 ya había un telescopio y además ya no había que creer en la ley de Kepler. Podías mirar y ver que los cielos no eran como había dicho Aristóteles o como se había dicho en la tradición católica durante muchísimos siglos. Pero el problema que tenemos ahora, que tenían en el Renacimiento, es que había diversidad de formas de cómputo y distintos modos de sentir y de enunciar estas ideas. Por ejemplo, los italianos contaban el día de 0 a 24 horas, los ingleses siguen haciéndolo de 0 a 12 antes y después del mediodía. Es más, es que en el propio Vaticano, en la época del Renacimiento, vivían con 2 calendarios oficiales. Las bulas se fechaban a partir del 25 de marzo y las cartas papales a partir del 25 de diciembre. Era un verdadero jaleo. Luego estaba el tema de que, por motivos políticos y religiosos, sobre todo políticos, se necesitaba fijar la medida del espacio. Era imprescindible. En todos los pueblos de Castilla había lo que se llamaba el fiel, que era un empleado municipal encargado de tener allí una muestra de las medidas que regían en ese lugar. Porque claro, la vara castellana, a pesar de la montonera de reglas que se hicieron sobre su medida a lo largo de la Edad Media, en cada pueblo medía una cosa distinta. Ustedes pues pueden comprobar en la iglesia del castillo de Berín, en Orense, o en la plaza de Zafra, que están marcadas las varas, como son distintas, pero distintas con 10 centímetros de diferencia cada una, o sea, eran muy distintas en cada lugar. La fijación de la medida del pie romano fue terrible. Nebrija cuenta en la Relectio de Mensuris que él cogió una cuerda que ni se estiraba ni se encogía y midió el Teatro de Mérida y los miliarios de la Vía de la Plata, pero ¿cómo puede medir con tanta precisión? Es muy difícil. Sin embargo, él sí que llegó a determinar por primera vez la medida del pie romano. Y aunque no lo escribió en De Mensuris, sí que lo hizo manualmente en uno de sus ejemplares impresos que se conservan aquí en la Biblioteca General Histórica, en el incunable 184. Es una maravilla. Y luego estaba el tema de que, claro, incluso en el mar, la milla náutica y la milla terrestre o la milla marina, la milla romana eran distintas. Adam Sazdi publicó un libro maravilloso sobre las medidas en tiempos del Cristóbal Colón y habla de la enorme diversidad de palabras extrañas como parasangas que utilizaban los griegos y otra serie de palabras para definir lo que eran los espacios y que nunca coincidían. Era muy difícil. Imagínense lo que era ya la longitud en el mar. Averiguar la latitud era más fácil con un sextante o con otros tipos de instrumentos medievales, pero la longitud no se consiguió hasta el siglo XVIII, hasta la mitad del siglo XVIII, cuando Harrison descubrió lo que es el cronómetro. Era una especie de reloj que no era sensible al magnetismo terrestre y que por tanto medía con precisión. Pero era tan importante que se hizo un premio, se lanzó un premio internacional a quien consiguiera ese tipo de descubrimiento, se le daría el título nobiliario y un montón de dinero. Y cuando Harrison lo descubrió, lo solicitó y le dijeron en la monarquía inglesa: "Buah, eso era en el siglo XVI, ahora no nos interesa". Y entonces siguió con el pleito y su hijo al final consiguió ganarlo y consiguió el título de noble en Inglaterra y el dinero correspondiente a ese premio. Es decir, que casi cada grupo humano medía de forma particular el tiempo, el espacio, el peso y la altura. Y solamente cuando empiezan los conflictos, tanto religiosos, políticos, económicos, es cuando la cosa empieza a cambiar de talante y de situación. Pero vayamos, tras esta introducción, al tema que nos interesa. ¿Por qué se consultó a la Universidad de Salamanca sobre la reforma del calendario, que se hizo en 2 ocasiones, en 1515 y en 1578? Los sabios de la cristiandad, todos eran mayoritariamente eclesiásticos o universitarios.
Se habían creado muchísimas universidades en Europa, pero, por ejemplo, en el siglo XVI, solamente en la época del Renacimiento en España, se fundaron 3 nuevas, la de Compostela, Oñate y Sevilla. Las demás eran las tradicionales. ¿Cómo se medía en estas universidades? La tradición científica en astronomía y matemáticas nos la explicó el otro día nuestro compañero Domínguez, y él hablaba perfectamente de cómo había un conocimiento matemático y astronómico en las universidades. Él se quejaba de que no había encontrado en las partidas de Alfonso X el Sabio pues, la determinación de las artes del quadrivium tal y como se supone se estudiaban en las universidades. Efectivamente, en las partidas se dice lo que es una universidad y qué tipo de saberes deben aprenderse en ellas. Pero aunque no lo especificara las partidas, sabemos por otras muchas fuentes que eran estos, la Facultad de Artes, como que enseguida en el siglo XV se va a convertir en preparatoria o propedéutica para estudios superiores. Eran las ciencias que desde el mundo grecorromano se habían enseñado a todos los que aprendían algo. Es las ciencias del lenguaje, el trivium, gramática, retórica, dialéctica, y las ciencias del número, el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía. A esto se añadió el derecho, la medicina y muy lejos, temporalmente hablando, se le añadió la teología. Y lo sabemos por muchas fuentes, que a pesar de que no se especificara, se estudiaba esto, porque, por ejemplo, en ese momento concreto, justo antes de que se pida el informe a Salamanca de 1515, conservamos los apuntes que hizo Nebrija de cuando se hizo bachiller aquí en Salamanca. Es el manuscrito 9827 de la Catedral de Toledo. Él hizo el bachillerato en Salamanca en 1458 y siguientes. Les pido perdón por beber agua. Asistió a las clases de Pascual Ruiz de Aranda, que era catedrático de filosofía natural, ni de matemáticas ni de astronomía, pero estudiaba eso. Y dice que estudió la física, incluso la física del ímpetus y la de Aristóteles. Es decir, que sí que estudiaban aunque no hubiera cátedra correspondiente de la materia. Se cursaban matemáticas y astrología en Salamanca. También mi compañero Domínguez explicó claramente quiénes eran los primeros profesores que hubo de astronomía en Salamanca, que pudieron promover ese conocimiento a un mayor nivel. Nicolás Polonio, con las famosas tablas al meridiano de Salamanca, Juan de Salaya, que escribió varios libros, Diego Ortiz de Calzadilla, Diego de Torres, han publicado varias obras a lo largo de su vida, Rodrigo Basurto, y en este caso me paro un poco, porque Rodrigo Basurto tiene síntomas de saber algo más, porque él habla de los antípodas, sin que se cayeran por ello, de personas que estaban al lado contrario de la Tierra y que no se caían, es decir, que algo hacía que la gente quedara pegada a la silla como estaban. También estaba, como nos han dicho ya en varias clases, aunque yo no he estado, nos han hablado de Abraham Zacut, de cómo calculó el verdadero curso del Sol y de la Luna, con unos cálculos que a mí me asombran, porque calculó unas tablas, los movimientos de la Luna en 11.325 posiciones diarias consecutivas. Madre de mi alma. También en Salamanca tenían, en este caso, las mejores bibliotecas de Castilla. Y digo las mejores bibliotecas de Castilla no por decir, yo he estudiado un poco el tema, lo estudié tanto en el tema de los colegios mayores como en un pequeño texto que hice sobre los conocimientos de cosmografía que había en ese momento en la península. Y es conocidísimo que el Colegio de San Bartolomé tenía una biblioteca impresionante. Va a tener, por ejemplo, en 1440 298 volúmenes, porque el fundador, Diego de Anaya y Maldonado, le había donado toda su biblioteca. Y van a tener una información manuscrita impresionante. En el Colegio del Arzobispo, en el Colegio de Oviedo, hay menos manuscritos o menos donaciones, porque ya el libro impreso había tomado carta de naturaleza y ya no se necesitaban tantos manuscritos, tantos códices como es de lo que estoy hablando aquí. Y si consideramos a esto lo que añadía Luis Acuesta, que decía que Antonio Agustín, que cursó estudios en Salamanca antes de ingresar en el Colegio de Bolonia, dijo que había más de 52 imprentas y 84 tiendas de libros en Salamanca, ocupándose en esta industria más de 3.600 personas. Es decir, había muchos libros
Y si había muchos libros es porque se vendían, se usaban, evidentemente se usaban y de hecho yo lo he comprobado pues cuando estudiaba, por ejemplo, los conocimientos que podía haber en la Universidad de Salamanca y en las instituciones San Esteban, el Cabildo de la Catedral, los colegios, y desde luego conocían el estado de la cuestión de los temas de los que se trataban antes de que se practicara la pregunta del Vaticano a Salamanca sobre la reforma del calendario. También había mucha tradición de consultas a Salamanca, no era la primera vez que se consultaba, y de hecho era la única universidad a la que se le consultaba durante muchísimos años. Después, en el siglo XVII y en la segunda consulta de la reforma del calendario, ya se va a extender la consulta a otros sabios, pero antes nunca se hizo así. Y se pedía personal e informes técnicos a Salamanca, médicos, consejeros, estudiantes como soldados, informes técnicos sobre el cisma de Occidente, sobre la conquista de África, varias sobre los indios, varias juntas convocadas por el inquisidor Manrique a propósito de muchos temas distintos, alumbrados, moriscos, brujas. Salamanca enseñaba. Y, por ejemplo, es muy conocido que en el Tratado de Tordesillas hubo, por mandato del rey, una solicitud de profesores de Salamanca, y la Universidad de Salamanca mandó a Diego de Castilla y a Francisco Maldonado. También sabemos que cuando se trata de debatir de quiénes eran las Molucas, si eran de Castilla o de Portugal, porque en función de la línea de demarcación de Tordesillas, 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, podía ser de un lugar u otro, pues fueron salmantinos, salmanticenses, mejor dicho, gente que estudió en Salamanca, los que formaron parte tanto de Castilla como de Portugal. Y es que Pedro Margallo, que había estado en París, después había estado en Valladolid y llegó a Salamanca, fue catedrático de Biblia, un hombre muy famoso en Salamanca, desde aquí llegó al gobierno de Portugal y pertenecía a las altas esferas políticas portuguesas y fue denominado para esta reunión por el propio rey de Portugal. Y el problema es que las Islas Molucas fueron adscritas a Castilla cuando los representantes de Salamanca sabían que no le correspondían a Castilla. ¿Por qué? Porque Pedro Margallo, cuando llegó a Salamanca y vio ese interés por la medida del espacio y la medida del tiempo que había en ese momento en la ciudad, él quiso contribuir con un libro, el libro llamado Physices Compendium, un compendium de física. Y los compañeros, que eran con mucha hilaridad, se reían de las tonterías físicas que decía este gran teólogo, que era un gran teólogo pero no era un gran físico. Entonces llevaron a la reunión el libro de Physices Compendium y dijeron: ¿cómo Portugal se atreve a decir que esto puede ser de Portugal si según usted, mire su libro, aquí dice que según sus datos pertenecen a Castilla? Y entonces lo que hizo Carlos V es que se las vendió a Portugal por 300.000 ducados. Es decir, se consultaba a Salamanca. La opinión de los profesores de la Universidad de Salamanca tenía un valor consensuado. Yo he dicho en otro trabajo que a mí me parece que se creó una marca Salamanca, una marca de calidad. Si lo decía Salamanca, aunque dijera bobadas, pues era importante. Y sobre el calendario se habían hecho muchos y reiterados intentos de solución en concilios, el de Constanza, el de Basilea, que se extendió hasta Florencia, el de Letrán, después el de Trento. Y a propósito del concilio de Letrán es cuando viene realmente la primera consulta a la Universidad de Salamanca. Viene por parte de León X y por parte de Fernando el Católico, y se le proponía para el debate un texto escrito por Pablo de Middelburg que no proponía ahí más que cambios en el ciclo de la luna. Proponía suprimir 14 días del calendario, volver el equinoccio a su lugar natural, que según él era el 10 de marzo, y un nuevo ciclo de la luna de invención propia por si se decidiera abandonar el ciclo de Metón. Aquí el informe de Salamanca tiene muchas dificultades de evaluación, porque no queda documentación ni de libros de claustros ni de libros de matrículas. Es muy difícil saber quiénes estaban, qué es lo que hacían, un contexto institucional difícil de determinar, y en mi opinión, pero esto es una opinión, los únicos que pudieron redactarlo fueron Juan de Ortega y Juan de Oria, pero volveremos sobre ello. Lo llamativo
es que Marci, en 1876, escribió un libro bastante voluminoso sobre la cuestión de la reforma del calendario en el Quinto Concilio de Letrán. Y a mí me llamó la atención que no citaba a Salamanca y no recoge el informe de Salamanca. Sin embargo, el informe de Salamanca existe y está incluido, eso sí, en el informe posterior. Ahora volveremos sobre ello. Después se hizo el Concilio de Trento, también sin ninguna solución, pero aquí acordaron que el Papa, sin el concilio, acelerará los cálculos para ofrecer una reforma del calendario a la cristiandad. Y en ese contexto se aceleran muchísimo las investigaciones y se hace una consulta a los sabios de la cristiandad en 1578. Y ahí se reparte un documento llamado, Compendium Nova Rationes Restituendi Calendarium, que está editado por Pedro Chacón, que era un antiguo alumno de la Universidad de Salamanca que en ese momento trabajaba en el Vaticano para el Papa. Y fue la consulta dirigida en España a Salamanca, Alcalá y a Juanelo Turriano. Chacón era un auténtico sabio y había cogido un informe que la comisión había adquirido a través de un hermano de un miembro de la misma que se llamaba Luis Lilio, que acababa de fallecer y que había redactado un texto que asumió la comisión y lo repartió para los sabios de la cristiandad. La prioridad era tan grande en el Vaticano que van incluso a construir un edificio para medir astronómicamente las cosas. La Torre de los Vientos tiene una sala del meridiano con un agujero en el que se pretendía medir y se hizo un experimento. El experimento realizado en marzo de 1581. El rayo no tocaba la meridiana pintada en el suelo. Tuvieron suerte, había sol ese día, porque si ese día hubiera habido nubes no hubieran visto nada. Pero vieron que había fallos clarísimos en el calendario juliano. Llegó el informe a Salamanca y los salmantinos se pusieron a trabajar. El claustro nombró para resolver a lo que era típico, a los más importantes catedráticos de la casa, supieran o no de astronomía, y nombraron a gente que no sabía de astronomía. El informe fue redactado con muchísimo esfuerzo. Tardaron demasiado, no había manera lo volvían a pedir tanto el Papa como el Rey, lo pidieron varias veces, decían estamos sin vacaciones, no hacemos más que trabajar, hacemos lo que podemos, y al final lo enviaron a tiempo, no como Juanelo Turriano. Y este informe contiene dos textos, uno de Fernando el Católico, pedido por León X y otro pedido por Gregorio XIII y Felipe II. Yo he encontrado 3 ejemplares de este texto no exactamente iguales, aquí en la Biblioteca General Histórica, en el Archivo Vaticano y en la Real Academia de la Historia. ¿Y qué proponían en este texto? Lo que proponían es que, después de mucho estudio, habían llegado a la conclusión de que el informe que habían hecho en el 1515 era el que tenía la solución que ellos asumían de nuevo. Y dice, y por eso se lo copiamos de nuevo. Y por eso se conserva, porque lo copiaron de nuevo y lo incluyeron como parte del informe de 1578. ¿Y qué conclusión matemática ofrecían? Aquí espero que no consideren una falsa modestia que les diga que soy una absoluta aprendiz y que soy la pariente pobre de este ciclo de conferencias. Yo no soy ni astrónoma ni matemáticas y confieso, por desgracia, mi ignorancia en el tema. Entonces, según he estudiado, pues mientras que las tablas alfonsíes daba una medida específica, ellos midieron la longitud del año de forma distinta y ofrecían que lo mejor era omitir un día bisiesto cada 152 años y 11 años del calendario de golpe o mes a mes, un día cada mes, para solucionarlo. Y también dieron una solución al problema de la luna. Sustituir ese ciclo de Merton por hacer unas tablas fijas para que nadie tuviera que hacer cálculos a la hora de ver qué día iba a ser la Pascua cada año. También se hizo el informe de Alcalá y el informe de Juanelo Turriano, que lo consideraba, el tema de la reforma del calendario, una obra de Atlas. Era dificilísimo. Bueno, tardó muchísimo en hacerlo y la verdad es que no hizo nada especial. Y hubo muchísimos escritos sobre este tema, de verdad que son decenas de escritos las que se hicieron, y mientras que algunos eran muy importantes, las reflexiones de Nebrija o Ginés de Sepúlveda sobre este tema eran verdaderamente
verdaderamente tontas. Y lo digo porque lo he estudiado, ¿no? Mientras estudié el tema de Juan Ginés de Sepúlveda, también he estudiado el tema de Nebrija y también he estudiado el tema de Francisco de Salinas, que es uno de los que explicó por primera vez y por escrito, siendo ciego, cómo funcionaba este calendario. Pero es curioso, no se citaron antes estos informes, no se publicaron. Por ejemplo, en el siglo XIX, Fernández Ballín, que ha escrito muchos libros, escribe Discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Exactas Físicas, bueno, en esta academia importantísima de Madrid, y comete muchos errores cuando toma el tema de este informe del calendario como tema de discurso y comete muchos errores. Les voy a poner algunos. Él dice, en el año 1515, y él transcribe en el año de Isis, este año no existe, no existe. En inglés pone Ad Inc, y él no entiende, y pone Ad Inc IBC, en vez de 1623, él entendió Inc. No es lo repite, mensis, en vez de mensis varias veces repite mentis, en vez de a nuestro pone anlo, porque lo ponen en abreviatura y no entiende la abreviatura, es decir, el pobre no sabía paleografía y no sabía latín, y entonces no había manera, no había manera, pero está muy claro que había errores clarísimos. ¿Por qué no se había publicado? Porque otros investigadores que lo sabían, por ejemplo, José de Bustos y Miguel, que hace el discurso de apertura de curso del año 98 con este tema también, dice que no lo publica porque es muy largo, Y luego uno que lo estudió, que fue Luis Alonso Getino, pensando que el autor había sido Fray Luis de León, dice que no lo publica porque es muy poco importante y además algunas cosas están escritas en italiano antiguo. Yo personalmente creo que es que no lo entendieron, ¿no? Y no me extrañaría, porque es que a mí me resulta muy difícil de entender, ¿no? Y es curioso que los investigadores actuales de los grupos de investigación más importantes de historia de la ciencia desde 1980 ni siquiera lo citan. Escriben libros de la historia, por ejemplo, de la ciencia en la primera mitad del siglo XVI, en la segunda mitad del siglo XVI, y no aparece la palabra calendario en ninguno de los sitios, ni en López Piñero, Goodman, Víctor Navarro, Esteban Piñero, gente famosísima, brillantísima. López Piñero tiene como 400 trabajos publicados, es una cosa, y sin embargo no citan, no recuerdan, no conocen. Es decir, los grandes historiadores de la ciencia, ni españoles ni no españoles, no tocaron ni un pizca este tema. Yo me atreví después de estar, lo confieso y me da hasta vergüenza, 25 años mirando qué hacía con este tema. Estudiaba, lo dejaba, preguntaba, pedía ayuda a profesores de matemáticas, a profesores de física, empezaban a trabajar conmigo, lo dejaban, y yo digo, bueno, más vale publicar lo poco que sea, aunque esté mal, pero por lo menos ayudaré al siguiente que venga. Y es que para poder entender bien este tema, por lo menos en mi caso, tenía muchísimas carencias, porque se necesita saber un poco de latín, paleografía, historia europea, de la ciencia, de la universidad, matemáticas, física, cronología, la historia de los calendarios y metrología. Es que de verdad que es muy difícil, es una cosa, yo creo que, porque yo pedía ayuda, pero nadie me la dio. Y entonces pues intenté hacer sola lo que pude, y es imperfecto, pero es lo que yo pude hacer. ¿Y quiénes fueron los autores de este informe? Bueno, pues yo en 1515, como no había, conseguí recomponer un poco quiénes eran los profesores de 1515 y comprobé que ningún profesor salmantino había escrito nada sobre el tema. No sabía nada oficialmente sobre el tema, ninguno, porque leí todos los textos que se habían publicado, que existían, para comprobar qué es lo que podrían llegar a saber de astronomía o matemáticas. Por eso me decanto de que fueron los profesores de filosofía natural y de físicos que fueron Juan de Ortega o Juan de Oria. Un Juan de Ortega distinto a un matemático que se llamó también después Juan de Ortega. Bueno, en realidad es que cuando estudié esto de 1515 encontré en la universidad y bueno, en las matemáticas de España encontré a 5 Juanes de Ortega y tuve que discriminar quién era cada uno. Uno estudiaba medicina en la Universidad de Salamanca, mientras que otro era profesor de filosofía natural. Y en 1558, teóricamente, eran estos señores nombrados en la comisión, falso como Judas, no sabían nada. Desde el principio empezaron a decir que tenían que buscar ayuda y empezaron a buscar todo lo que pudieron.
Era normal. Decían que había un cura en Gatón de Campos, en Valladolid, y lo buscaron. Descubrieron que este hombre, que era un hombre bastante famoso en matemáticas y en astronomía, era incompetente para este tema. Buscaron a Fray Francisco Alcocer, a Miguel Gómez, que era profesor de medicina, a Miguel Francés, que era un recién llegado a la universidad y era un profesor pues temporal, que tenía un sueldo verdaderamente vergonzoso. Incluso como no podían solucionarlo, decidieron llamar al mejor. Buscaron a Zamorano, que era el gran astrónomo de la casa de contratación, y a Jerónimo Muñoz, que tenía mucha fama porque había escrito un libro sobre el nuevo cometa, es una estrella que había, bueno, entonces le buscaron. Y Jerónimo Muñoz fue contratado, pero no llegó a tiempo, lo tuvieron que mandar antes de tiempo. Y bueno, se publicó la Bula Inter Gravísimas, se publica la Reforma, hay una buenísima explicación de la Reforma por Wenceslao Segura, y la pragmática que hizo Felipe II para que se publicara, pues se dio para España el 29 de septiembre para que entrara en vigor a principios de octubre, con una rapidez increíble. Y luego Felipe II firmó una pragmática llamada de los 10 días para decir a todos los territorios del Imperio Español: cuando ustedes reciban este documento, en el año en el que se encuentren, ese año tienen en octubre que quitar 10 días del calendario, por orden del rey. ¿Y en qué consistió la reforma? Consistió en calcular el año medio, la duración del año medio, porque el año nunca medía exactamente igual, y ese fue uno de los grandes problemas que tuvieron a la hora de medir. Fijar el equinoccio el 21 de marzo, quitando 10 días del calendario, y que fueran bisiestos un año de cada 4, los años fin de siglo divisibles por 400, y no bisiestos los años seculares terminados en doble cero, pero sí el 400 y sus múltiples. Suprimir 3 bisiestos cada 400 años. Era una manera que, con una audacia matemática, podían llegar a quitar los restos de tiempo que sobraban para poder acomodar el ritmo del Sol con el ritmo de la Luna, de manera que la Pascua siempre se celebrará entre el 22 de marzo y el 25 de abril. ¿Y quiénes fueron realmente los autores de la reforma del calendario? ¿Luis Lilio? ¿Los almanticenses? ¿Otros? ¿Quién es el autor de este texto que escribió, que recopiló Chacón? Desde luego el texto parece que era de Luis Lilio, pero ¿era originariamente de Luis Lilio? Cuando yo publiqué el libro empezó un debate en una revista de Princeton, en una revista muy prestigiosa, Aestimatio, y un profesor que es del Instituto Barbour de Londres, de grandísimo prestigio, decía que yo era muy optimista, que lo único que había hecho Salamanca era medir con mayor precisión el año trópico. Y entonces yo le contesté: ¿y le parece poco? ¿Le parece poco en aquel momento? En todo caso, pues aprendí mucho de lo que dijo Notaf, y luego él me dijo que también había aprendido de lo que yo le había respondido. Me alegra en ese sentido. Pero empezó un debate en el pueblo de Lilio, en Nápoles, diciendo: una loca de Salamanca dice que Lilio no ha copiado el tal, porque yo dije que probablemente, como había tanta prisa por resolver el tema de la reforma del calendario, se estaban manejando constantemente los informes. Y es una hipótesis que se sacara el informe de Salamanca y otros, y que Lilio pues estuviera con ese informe, murió, y por eso su hermano llevó el informe que había escrito el hermano a la comisión, que fue lo que asumió la comisión, y probablemente se perdería, porque no tiene sentido que falte ese documento del Vaticano donde casi nunca falta nada, ¿no? Entonces, en el debate pues tuve una larguísimas, en la prensa italiana, tuve pues muchos días de muchos investigadores italianos empezaron a escribir, contestábamos, ¿no? Y ellos decidían, sobre todo Francesco Bizza, que yo no tenía razón y que Luis Lilio era el autor de la reforma del calendario gregoriano, y lo publicó en Academia Edu, pero a mí me sorprendió porque lo publicó en un archivo de Word, no era una cosa que tuviera una revisión por pares, una cosa que me llamó. Pero luego, después de años, sí que publicó un libro donde dice que yo no tengo razón, y a lo mejor es él el que tiene razón, es él. Pero vamos a ver, vamos a analizar. Esto es lo que dijo Salamanca.
Lilio, en 1578, proponía suprimir un bisiesto cada 134 años, es decir, iba por la línea del tamaño del año trópico, la medida media, no la medida extrema, y 10 días del calendario. La universidad propuso 11 días porque dijo, así vamos con adelanto y habrá que se conservará más tiempo el calendario en su perfección. Pero en 1515 nadie había hecho antes una medición tan precisa. Nadie. Y esto me lo reconoce Notaf, el del Instituto Barbour, ¿no? ¿Qué aportación tuvo Salamanca? Era tan importante como que Copérnico lo reconoce. Dice Copérnico, no hace mucho tiempo, bajo León X, cuando el concilio de Letrán se debatía, este tema quedó sin solución únicamente porque las dimensiones del año y de los meses y los movimientos del Sol y de la Luna se estimó que no estaban suficientemente bien medidos. Luego, ofrecer una medida era importante en aquel momento. Después, el tema de la Luna. Es que Salamanca decía que había que sustituir el ciclo de Metón por hacer unas tablas, hacer unos cálculos matemáticos para fijar durante años cuándo iba a ser la Pascua durante muchos años, y así se quitaban los problemas a los sacerdotes menos conocedores de la ciencia astronómica. Y en estas críticas que se me hacen se dice, es un hecho, informa Biza, que la mayor contribución que Luis Lilio a la reforma del calendario no fue la modificación de los años bisiestos, ¿no? Es que realmente lo que Lilio aportó, Lilio o quien fuera, no fue la modificación de los años bisiestos, algo ya sugerido por muchos desde el siglo XIII, sino la invención del ciclo de las epactas, es decir, del ciclo, lo he traducido, he hecho un traductor automático para que lo puedan ver. Es decir, lo que decía la Universidad de Salamanca, que permitía mantener un calendario lunar cíclico acorde con el calendario solar modificado en la frecuencia de los años bisiestos. Carabias Torres afirma en su libro que tal tabla de pactas ya había sido propuesta en el informe de Salamanca. La elaboración de esta tabla habría ocupado una calculadora de tiempo medio, quiere decir, él quiere decir que cualquier calculador podría hacerlo, está mal traducido desde el punto de vista automático, en solo 15 días. Y dice, del análisis de lo que dicen de Salamanca, no es verdad lo que dicen, no es verdad. Pero, ¿qué es la epacta? La epacta es la edad de la luna al comienzo del año, o dicho de otra manera, es el número que expresa los días que hay entre el último novilunio del año, que habría sucedido en algún día de diciembre, y el día 1 de enero del año siguiente. El ciclo lunar es de 29 días, no coincidente con el ciclo solar. Se entiende que el novilunio, luna nueva, es el primer día de la luna, cuarto creciente será el día 7, el día 14 será la luna llena, etc. ¿Y qué dice el informe salmantino? Se lo subrayo y se lo amplío. Para encontrar el futuro de los plenilunios pascuales, no atenderemos en absoluto al ciclo del calendario, sino tan solo al cálculo para medir tablas. Ya lo decía Salamanca. Y lo que me atribuye a mí, que dice, hace falta solo un calculador que pueda calcularlo en 15 días, y que esta chica de Salamanca dice tonterías. No, es que lo dice el informe, no lo digo yo. Para confeccionar estas tablas bastaría el trabajo de 15 días de un mediano calculador astrológico. Es decir, que este informe de 1515 estaba llamando un mediano calculador astrológico a Lilio, que era un gran calculador. La cosa tuvo en italiano muchísimo, y me decían que era patriotismo local, que era patriotismo local lo que mostraba en esta teoría, ¿no? Pero si analizamos lo que le dijeron los informantes de Salamanca a Gregorio XIII, le pongo aquí el texto, les pongo aquí en latín y en castellano, se dice que todo lo que en otro tiempo respondió esta universidad al Santísimo Sumo Pontífice, que le consultaba sobre este mismo asunto, respuesta que en todo o en su mayor parte coincidía maravillosamente con los escritos de Lilio. Ellos se dieron cuenta de que lo que estaba diciendo Lilio es lo que ellos habían dicho en 1515, y por eso escribieron tanto al Papa como al Rey diciéndole, miren, Majestad, si es lo que nosotros decíamos, se lo copiamos otra vez para que lo vean. Es decir, que en el fondo opino que el informe de Salamanca ha tenido muchísimo valor. Primero porque establece la medida del año trópico más precisa
que hubo hasta ese momento. Y también quiero defender que defendían ellos que había que elaborar unas tablas de epactas, evitando a los sacerdotes más incultos el problema anual de su cálculo. Es el ciclo de las epactas que Lilio defendió en 1576, 61 años después. Luego ya se aplicó la reforma gregoriana del calendario con muchísima rapidez, primero en España y Portugal, y llegó a las Indias con mucha rapidez. Aquí tenemos un calendario en náhuatl, en 1583. Llegó a la India el 16 de marzo de 1583. Y los protestantes, que no estaban de acuerdo con el Papa ni querían seguirle, tienen una caricatura protestando de que el Papa les quitaba 10 días. ¿Cómo se adoptó la reforma? El 4 de octubre en Italia y poco a poco en Francia, Dinamarca, Países Bajos, Polonia, Hungría, países protestantes, en Inglaterra en 1752, Japón, China, Rusia, Rumanía y el último país, Arabia Saudí, en 2016. Inconvenientes de este calendario: la diferente duración de los meses, las semanas no se corresponden con los meses, la variabilidad del día de la Pascua, la diferencia entre el año astronómico y el año del calendario. ¿A qué contribuyó Salamanca, en mi opinión? A cuestionar la tradición científica, a fijar el lenguaje científico, a cambiar la mentalidad científica, al desarrollo y revalorización de la astronomía y de las matemáticas como ciencias útiles. No pueden creer lo que se revalorizó. Analizando los salarios que había de las cátedras antes de la reforma, mientras que la cátedra de cánones eran 72.000 maravedíes, la de astrología tenía 15.900, el mismo sueldo que cobraba Beatriz Galindo por limpiar los suelos en la casa de la reina. Sin embargo, cuando tenían que contratar a Jerónimo Muñoz, le ofrecieron nada menos que 150.000 maravedíes por encima del salario de la cátedra, más todos los gastos de viaje. Revalorización indiscutible. Vino Jerónimo Muñoz y cobró esto, pero en cuanto murió Jerónimo Muñoz, volvieron al sueldo anterior. Y por último, conclusiones. ¿Qué significó el calendario gregoriano? Tuvo una importancia científica, jurídica, política y religiosa. Desarrolló la astronomía sistemática ajustando la duración del año astronómico con el año del calendario. Puso en valor la autoridad del pontífice y de Felipe II. Se impuso en el mundo con la expansión de la monarquía hispánica cuando Felipe II era rey de tierras de España y Portugal en los 2 hemisferios y en 4 continentes. Representa la primera sincronía geográfica y cronológica de los 2 hemisferios y es hoy la base del reloj atómico coordinado con Greenwich. Fijó el tiempo religioso de los católicos y el tiempo civil de la humanidad. Uniformiza la vida en la Tierra y la de todos sus habitantes. Es la norma internacional para la representación de fechas y horarios, norma ISO, que utiliza el calendario gregoriano. Es decir, que fue, en mi opinión, uno de los elementos de globalización. Termino planteándome si es verdad lo que nos han achacado los historiadores a lo largo de los siglos. ¿Estuvo realmente España al margen de la revolución científica? Cuando uno analiza los avances en el calendario y en la cartografía, como lo hace el autor de este viaje alrededor del imperio, en mi opinión, no. España contribuyó claramente a la revolución científica. Y si alguno de ustedes tiene ganas de escuchar un resumen de este tema, el pasado día 13, en Documentos Radio Nacional de España, pusieron un podcast, un programa sobre este tema. Y lo hicieron el día 13 precisamente porque ese día no existió en el año 1542, porque se anuló desde el día 4 hasta el día 15, produciéndose lo que es verdaderamente curioso, es que siempre se dice que Santa Teresa murió un jueves, día 4 de octubre, y fue enterrada al día siguiente, 15 de octubre, viernes. Muchas gracias.